La noche estaba iluminada por un suave resplandor que provenía de las lámparas del elegante restaurante donde celebrábamos nuestro aniversario. Ramón, mi esposo, se veía radiante con su traje negro, y yo no podía evitar sonreír al mirarlo. «Te ves espectacular», me dijo, mientras tomaba mi mano y la acariciaba con ternura. Era un momento perfecto, y en mi mente, todo parecía un sueño hecho realidad. «Gracias, cariño. Tú también te ves increíble», respondí, sintiendo el calor de sus ojos sobre mí. La música suave de fondo y el murmullo de las conversaciones creaban un ambiente acogedor. Pedimos una botella de vino y brindamos por nosotros, por nuestro amor y por todo lo que habíamos construido juntos. «Por muchos años más», dijo Ramón al alzar su copa. Pero, al mirar a mi alrededor, no pude evitar notar la presencia de Carmen, mi mejor amiga. Estaba sentada en una mesa cercana, riendo y conversando animadamente con un grupo de amigos. Su risa resonaba como una melodía familiar, y aunque siempre había sido una parte fundamental de mi vida, aquella noche sentí una extraña inquietud en el estómago. Era como si, a pesar de la celebración, hubiera una sombra que se cernía sobre mí. A medida que avanzaba la cena, mis ojos se desviaron hacia Ramón y Carmen. Los vi intercambiar miradas, cómplices y llenas de un entendimiento que no podía ignorar. Intenté sacudirme esa sensación de incomodidad. Quizás estoy exagerando, pensé. Después de todo, eran amigos desde hace años. Quizás solo es mi imaginación, murmuré para mí misma, mientras tomaba un sorbo de vino. Aún así, no pude evitar que una punzada de desconfianza me atravesara. «¿Te gusta el plato?», le pregunté a Ramón, tratando de desviar mi atención de lo que había presenciado. «Es delicioso, como siempre». «Me encanta cuando eliges este lugar», dijo él, sonriendo, mientras me miraba con aquellos ojos que me habían enamorado. Sentí un alivio momentáneo, pero la inquietud seguía latente. La velada continuó, llena de risas y brindis, pero mi mente no podía dejar de volver a esa conexión silenciosa entre Ramón y Carmen. Cuando finalmente llegamos a casa, el aire se sentía pesado, como si el ambiente estuviera cargado de secretos. Me quité los zapatos y me dejé caer en el sofá, agotada. Ramón se acomodó a mi lado, y en ese instante, sentí una mezcla de amor y desasosiego. Fue entonces cuando mi teléfono vibró, sacándome de mis pensamientos. Miré la pantalla y vi un mensaje anónimo que decía: «Tu vida perfecta no es lo que parece. Cuida lo que amas». Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué significaba eso? Mi corazón comenzó a latir más rápido y la sensación de inquietud se intensificó. «¿Todo bien?», preguntó Ramón, notando mi expresión preocupada. «Sí, solo un mensaje tonto», respondí, intentando ocultar mi malestar. «¿Quieres ver una película?», sugirió, mientras se levantaba para buscar algo en la cocina. No podía dejar de pensar en el mensaje. ¿Debería hablar con Ramón sobre mis inquietudes? Pero, al mismo tiempo, no quería parecer paranoica. Así que decidí dejarlo pasar por esa noche, confiando en que todo era solo una mala interpretación de mi parte. Sin embargo, el sueño no llegaba, y el mensaje resonaba en mi mente, como un eco persistente que no podía acallar. Finalmente, me recosté, intentando encontrar la paz en medio de la tormenta de mis pensamientos. Pero la inquietud seguía allí, como una sombra que no me dejaba descansar. ¿Qué pasaría si realmente había algo más detrás de esa vida que había considerado perfecta? Mientras luchaba por dormir, sentí que la noche apenas comenzaba, y que las respuestas que buscaba estaban más cerca de lo que imaginaba. El aroma del café recién hecho inundaba el pequeño local donde me había encontrado con Carmen. A pesar de que el sol brillaba con fuerza afuera, una sombra de inquietud se había apoderado de mí. Miré a mi amiga, que parecía tan despreocupada, tan ajena a mis pensamientos oscuros. Su risa resonaba como un eco en mis oídos, y me preguntaba cómo podía parecer tan normal después de lo que había visto. «Valentina, ¿qué te pasa? Estás muy callada hoy», dijo Carmen, girando su taza nerviosamente. «Oh, no es nada, solo he estado pensando en algunas cosas», respondí, forzando una sonrisa que no llegaba a mis ojos. No podía sacudirme la sensación de que todo lo que había construido se desmoronaba a mi alrededor. La imagen de Ramón y Carmen intercambiando miradas cómplices en nuestra fiesta de aniversario se repetía en mi mente como un mal sueño. Sin embargo, no podía darles vida a mis sospechas.
No podía quebrantar la confianza que había depositado en mi amiga. ¿Y tú? ¿Cómo va todo en la oficina? Intenté desviar la conversación. Ah, ya sabes, lo mismo de siempre. Pero, Val, tengo que decirte que Ramón ha estado muy ocupado últimamente. Me preguntaba si no lo estarías presionando demasiado. Sus ojos brillaron con una chispa que no pude identificar. Un nudo se formó en mi estómago. ¿Por qué mencionaba a Ramón? Era una conversación que no quería tener. Así que, con una sonrisa nerviosa, contesté, no, para nada. Su trabajo es importante, y yo lo apoyo. Solo espero que no se agote. Carmen asintió, pero su expresión era ambigua. Las palabras se entrelazaban en mi mente, y sentía que había más de lo que ella decía. Después de un rato, decidí que era mejor cambiar de tema. ¿Te gustaría ir al cine este fin de semana? Podríamos ver esa nueva película de comedia que tanto queremos, sugerí. Claro, suena genial. Carmen sonrió, pero había algo en su sonrisa que me inquietaba. Cuando finalmente regresé a casa, la inquietud seguía presente. Ramón estaba en la sala, hablando por teléfono, y su tono de voz me pareció inusualmente bajo y cauteloso. Me detuve en la entrada, escuchando fragmentos de su conversación. No podía distinguir mucho, pero lo último que escuché me heló la sangre. No puedo hablar de eso ahora, tengo que, y cortó. Mi corazón latía con fuerza. ¿Quién era esa persona con la que hablaba? La curiosidad y la desconfianza se entrelazaban en mi mente. Cuando entré, Ramón colgó y se volvió hacia mí, una sonrisa en su rostro que no alcanzó a calmar mi inquietud. Hola, amor. ¿Cómo estuvo tu día? Bien, fui a tomar café con Carmen. Mis palabras salieron más secas de lo que pretendía. Ah, bien. Él se rascó la nuca, un gesto que siempre había asociado con nerviosismo. Tenía que hacer algunas cosas de trabajo. ¿A esta hora? Pregunté, la incredulidad asomándose en mi voz. Sí, ya sabes cómo es. Las cosas a veces se complican. Su tono era casual, pero había algo en su mirada que no me convencía. Decidí dejarlo pasar por ahora, aunque una parte de mí sabía que no podía ignorar mis instintos. Esa noche, mientras el silencio se cernía en la casa, mi mente no me daba tregua. La traición estaba acechando en cada rincón de mis pensamientos, y de alguna manera, sentí que debía actuar. Cuando Ramón me dijo que tenía que salir por asuntos de trabajo, mi decisión estaba tomada. Lo seguiría. La adrenalina corría por mis venas mientras me vestía rápidamente y salía detrás de él, con un nudo en el estómago que se intensificaba con cada paso. Al llegar al bar, lo vi. Ramón estaba sentado en una mesa, y una risa familiar resonó en el aire. Me asomé por un lado, y mis peores temores se hicieron realidad. Allí estaba Carmen, su rostro iluminado con una sonrisa que nunca había dado a nadie más que a mí. Mi corazón se detuvo cuando los vi acercarse, sus labios se unieron en un beso que me desgarró el alma. La traición era palpable, y en ese instante, supe que mi vida acababa de cambiar para siempre. El aire en el bar era pesado, como si cada respiración estuviera impregnada de traición. Mis pasos resonaban contra el suelo de madera, el sonido se mezclaba con la música suave que apenas lograba ahogar mi agitación interna. Allí estaban, Ramón y Carmen, en un rincón oscuro, sus risas sonando como cuchillos en mi pecho. La escena era una pesadilla que no podía apartar la vista, su complicidad, sus miradas llenas de secretos, todo lo que había querido ignorar en los últimos días se desbordaba en mi mente. Ramón, y grité, mi voz temblando, una mezcla de furia y dolor. Ellos giraron sus cabezas al unísono, como si hubieran sido atrapados en el acto. Mis ojos se encontraron con los de Ramón, y en su mirada busqué algo, una chispa de arrepentimiento, un destello de amor, pero solo había sorpresa y, quizás, un atisbo de culpa. Valentina, comenzó a decir Ramón, pero no le dejé terminar. ¿Qué es esto? ¿Qué demonios está pasando aquí? Las palabras salieron de mi boca como un torrente, incontrolables. Mi corazón latía con fuerza, cada latido resonaba con la traición que sentía. Carmen, con su sonrisa que solía ser tan cálida, ahora era solo una máscara fría. Valentina, espera, Carmen intentó intervenir, su tono era de aprehensión, pero no estaba dispuesta a escuchar más mentiras. No, Carmen.
No puedo creer que tú, de todas las personas, me traiciones así. ¿Qué te hizo hacer esto? Eras mi mejor amiga. Mi voz se quebró al pronunciar esas palabras, y el dolor se convirtió en una oleada que amenazaba con ahogarme. Ramón se levantó, su expresión era de desesperación. Fue un error, Valentina. Solo, ocurrió. No quería que te enteraras así, fue un momento de debilidad. Te amo, siempre te he amado, intentó justificarse. Sus palabras eran como un eco distante, resonando en un vacío que nunca pensé que existiría entre nosotros. Te amo, ¿de verdad crees que eso puede arreglarlo? Estabas con ella, Ramón, y en este lugar, y me dijiste que tenías trabajo. La rabia me invadió. Miré a Carmen, cuyos ojos reflejaban una mezcla de desafío y desdén. Valentina, no es lo que piensas, ella empezó, pero interrumpí su intento de disculpa. ¿Acaso hay algo que no sea lo que pienso? ¿Acaso hay alguna forma de justificar lo que hicieron? Mi voz se había elevado, atrayendo la atención de algunos clientes cercanos, pero no me importaba. Quería que todos escucharan mi dolor. Esto no tiene sentido, Carmen dijo con frialdad, como si la situación fuera un simple juego al que había dejado de darle importancia. Lo que pasó entre Ramón y yo fue solo físico. No es como si significara algo. Tú siempre has tenido la vida perfecta, Valentina. No puedes esperar que todos estén a tu nivel. Su comentario me golpeó con más fuerza que cualquier otra cosa. ¿Qué? ¿Estás celosa de mí?, cuestioné, sintiendo una mezcla de incredulidad y enojo. ¿Decidiste destruir mi vida porque no soportabas que yo tuviera lo que tú no? No se trata de eso. Siempre he estado en tu sombra, Valentina. Siempre. Y tú nunca lo viste, dijo Carmen, su voz se volvió un susurro, pero había una verdad punzante en sus palabras. ¿Y tú creías que esto era la forma de arreglarlo, destruirme? La decepción me llenó. Miré a Ramón, quien retrocedía, incapaz de enfrentar lo que había hecho. No solo me traicionaste tú, Ramón, es también tu culpa, Carmen, que ambos me han dejado aquí, destrozada. Sin más palabras, giré sobre mis talones y salí del bar. Las lágrimas caían libremente por mi rostro, pero no me importaba. El frío aire de la noche me golpeó en la cara, y con cada paso que daba, me sentía un poco más ligera. Sin embargo, la traición seguía ardiendo en mi pecho como una llama que no podía extinguir. De repente, vi a mi madre al otro lado de la calle. Sus ojos llenos de preocupación se encontraron con los míos, y un nudo se formó en mi garganta. Me acerqué, y antes de que pudiera articular una palabra, ella me envolvió en sus brazos. SHHH, cariño, estoy aquí. Te tengo, murmuró, y en ese momento, sentí la calidez que tanto necesitaba. A pesar del caos en mi vida, su presencia era un faro de esperanza. ¿Por qué, mamá, por qué?, le pregunté entre sollozos. Vamos a hablar, hija. Pero primero, necesitas saber que esto no define quién eres, me respondió, y por un instante, su voz me dio la fuerza que me faltaba. Mientras caminábamos juntas, sabía que el camino hacia la recuperación sería difícil, pero en el fondo de mi ser, una pequeña chispa de determinación comenzó a arder. Los días que siguieron a la traición de Ramón y Carmen fueron un torbellino de emociones. Al principio, me senté en mi habitación, la luz apagada, rodeada de sombras que parecían burlarse de mí. La luz del sol, que antes iluminaba mi vida, ahora se sentía como una broma cruel. Pero después de días de duelo, algo comenzó a cambiar en mí. Era hora de reconstruir mi vida. Decidí buscar ayuda, así que me inscribí en terapia. La primera sesión fue un mar de sentimientos encontrados. La terapeuta, una mujer de mirada comprensiva y voz suave, me invitó a abrirme. Valentina, ¿qué te trae aquí hoy?, preguntó. Cerré los ojos un momento, respirando hondo, y finalmente respondí, siento que he perdido todo lo que era importante para mí, mi esposo, mi amiga, mi confianza en mí misma. Es natural sentirse así después de una traición, me dijo. Pero a veces, estos momentos oscuros pueden llevarnos a descubrir fortalezas dentro de nosotros que no sabíamos que teníamos. Sus palabras resonaron dentro de mí. ¿Fortalezas? Me pregunté si aún quedaba algo de eso en mí. Con cada sesión, empecé a desenterrar mis emociones. Un día, mientras hablábamos sobre el dolor, mencioné a mi madre. La terapeuta me miró con interés.
¿Cómo ha influido tu madre en tu vida?, preguntó. Fue entonces cuando la historia de mi madre salió a la luz. También había sido traicionada en su juventud. Ella había pasado por un dolor similar y, aunque nunca me lo había contado, su fortaleza siempre había sido un pilar en mi vida. Ella nunca se dejó vencer, murmuré, sintiendo un nuevo destello de admiración. Quizá yo también pueda ser fuerte. La terapeuta sonrió. Exactamente, Valentina. La fortaleza a menudo se encuentra en los lugares más oscuros. Decidí que era hora de hacer algo diferente, algo que me hiciera sentir viva de nuevo. Comencé a involucrarme en un proyecto de arte en la comunidad, algo que siempre había querido hacer pero nunca había tenido el valor. La idea de expresarme a través de la pintura me resultaba liberadora. Al principio, mis trazos eran inseguros, como si el dolor aún estuviera atrapado en cada pincelada. Pero con el tiempo, mis colores comenzaron a brillar más. Una tarde, mientras estaba en el estudio, una mujer se acercó a mí. Me encanta cómo usas los colores, comentó. Era una artista local, y de inmediato comenzamos a hablar. ¿Te gustaría unirte a nuestro grupo de arte? Hacemos sesiones semanales, y sería genial tenerte, me invitó. Sentí una chispa de emoción. Sí, me encantaría, respondí, sintiendo que una nueva vida comenzaba a brotar en mí. Con el paso de las semanas, el grupo se volvió un refugio. Hablábamos sobre nuestras vidas, compartíamos risas y, a veces, lágrimas. Sin embargo, siempre había un eco de tristeza en mi corazón. La traición de Ramón y Carmen seguía acechando en mi mente, como un fantasma que se negaba a irse. En una de las sesiones, mientras pintaba, no pude evitar preguntarles a mis nuevos amigos si alguna vez habían experimentado una deslealtad similar. Una mujer de cabello rizado asintió. Sí, y fue devastador. Pero aprendí que las traiciones, aunque dolorosas, pueden enseñarnos más sobre nosotros mismos de lo que imaginamos. Sus palabras resonaron en mí. Quizá había algo que aprender de todo esto, algo que me prepararía para un futuro mejor. Al final del día, cuando llegaba a casa, me encontraba en un constante tira y afloja entre el dolor del pasado y la esperanza del futuro. La noche caía, y a menudo me sentaba en el balcón, mirando las estrellas. ¿Por qué me sucedió esto?, reflexionaba en voz baja. Pero en mis instantes de soledad, también comenzaba a vislumbrar la posibilidad de un nuevo comienzo. Un día, mientras pintaba un paisaje vibrante, el teléfono sonó. Era mi madre. ¿Cómo estás, mi amor?, preguntó. Estoy bien, mamá. Estoy trabajando en algo que me hace sentir viva, respondí. Ella guardó silencio por un momento. Valentina, recuerda siempre que la vida tiene sus altibajos, pero tú eres más fuerte de lo que piensas. Sus palabras me llenaron de una renovada determinación. Quizá, después de todo, la vida me estaba preparando para algo mejor. Sin embargo, en lo más profundo, sabía que aún debía enfrentar a Ramón y Carmen. La verdad estaba esperando, y yo estaba decidida a encontrarla. La luz tenue de la galería de arte iluminaba los rostros de los asistentes. Me encontraba allí, en medio de la multitud, sintiendo un torbellino de emociones. Había pasado tanto tiempo desde que decidí dar un paso hacia adelante, y aunque el dolor seguía presente, la emoción de estar rodeada de arte me envolvía como una manta cálida. Las obras, llenas de color y expresión, parecían susurrarme que había vida más allá de la traición. Sin embargo, mi mente a menudo se desviaba hacia recuerdos sombríos. Mientras caminaba entre las pinturas, una risa familiar resonó en mi oído. Giré la cabeza y, de repente, me encontré con Diego, un amor de juventud que había dejado una marca indeleble en mi corazón. Valentina, dijo, su voz llena de sorpresa y alegría. No puedo creer que seas tú, te ves increíble. Diego, qué sorpresa verte aquí, respondí, sintiendo como mi corazón se aceleraba. Su presencia tenía algo especial, una chispa que me hacía sentir viva de nuevo. A medida que conversábamos, me di cuenta de cuánto había extrañado su compañía. La tristeza que me había seguido durante meses parecía desvanecerse en su presencia. ¿Te gustaría salir a tomar algo después de esto?, me preguntó, sus ojos brillando con una sinceridad que me hizo dudar. ¿Podríamos ponernos al día, hablar de la vida? Claro, respondí, sintiendo una mezcla de emoción y nervios. Era un paso hacia adelante,
pero también un recordatorio de que abrirme a alguien nuevo significaba arriesgarme a volver a herirme. Sin embargo, algo en su mirada me decía que podía confiar en él. Pasamos la noche entre risas y anécdotas, y por un momento, me olvidé de Ramón y Carmen. Diego me hacía sentir como si nuevamente estuviera en el centro de mi propia vida, no solo una espectadora. Hablamos de sueños, de arte y de nuestras vidas. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, una sombra de duda se cernía sobre mí. ¿Podía realmente confiar en alguien otra vez? Cada vez que su mano rozaba la mía, una pequeña voz en mi cabeza me advertía del peligro de abrir mi corazón. ¿Y tú, qué ha sido de tu vida desde que nos vimos por última vez?, le pregunté, intentando desviar mis pensamientos. Diego sonrió, pero su expresión se tornó seria. He estado trabajando en mi arte, tratando de encontrar mi camino. Pero no puedo evitar recordar lo especial que era nuestra conexión. Siempre pensé que había algo entre nosotros. Sí, yo también lo sentí, respondí, sintiendo una mezcla de nostalgia y anhelo. Pero las cosas han cambiado mucho para mí. Fue en ese momento cuando escuché un susurro entre la multitud. ¿Te escuchaste lo que dicen sobre Carmen y Ramón? Era una voz familiar, pero no podía distinguir de quién era. La curiosidad me atrapó y, sin querer, me acerqué más para escuchar. Dicen que Carmen y Ramón están planeando algo grande. La traición no fue solo un desliz, parece que había algo más oscuro detrás de todo esto, comentó otro asistente. Mis manos temblaron levemente mientras la información se filtraba en mi mente. De repente, el aire se volvió denso, y el brillo de la noche se desvaneció. La escena con Diego, que había sido un refugio, se volvió opresiva. ¿Qué más me habían ocultado? Diego, al notar mi inquietud, me miró con preocupación. ¿Estás bien? Sí, solo, tengo que ir al baño, respondí, apretando los dientes para mantener la calma mientras me alejaba. Cada paso que daba hacia el baño se sentía más pesado. La risa y la música de la galería se convirtieron en un eco distante. Me miré en el espejo y vi a una mujer rota, pero también vi una chispa de determinación. La noche había comenzado con promesas de renovación, pero ahora me enfrentaba a un nuevo dilema. Mientras intentaba procesar lo que había escuchado, comprendí que la vida no podía seguir adelante sin desentrañar la verdad. Era hora de enfrentar mis demonios, y aunque el dolor seguía presente, había algo en mí que comenzaba a sanar. Tenía que descubrir qué era lo que realmente había sucedido entre Ramón y Carmen, y qué más se escondía tras la traición que había destrozado mi vida. La mañana del encuentro con Ramón y Carmen, el sol brillaba intensamente, como si el universo estuviera ignorando la tormenta emocional que se avecinaba en mi interior. Con cada paso que daba hacia el café donde habíamos acordado reunirnos, sentía como mi corazón latía con fuerza, empujando una mezcla de ansiedad y determinación por mis venas. Sabía que necesitaba respuestas, pero no estaba segura de si estaba lista para lo que iba a escuchar. Cuando llegué, Ramón ya estaba sentado en una esquina, mirando nerviosamente su teléfono. Su expresión era un reflejo de culpabilidad y miedo. Valentina, dijo al verme, y su tono era tan frágil como el cristal. Gracias por venir. ¿Qué más podía hacer?, respondí, tratando de mantener la voz firme, aunque sentía el nudo en mi garganta. Necesito saber la verdad. Carmen llegó poco después, con una sonrisa que parecía forzada. Me saludó con un abrazo que no sentí genuino. Hola, Valentina. Espero que podamos resolver esto hoy, dijo. Su tono era ligero, pero sus ojos traicionaban una incomodidad que apenas lograba ocultar. Me senté frente a ellos, tomando un respiro profundo. No quiero más juegos. Quiero saber qué pasó entre ustedes dos. ¿Por qué me traicionaron? Ramón se quedó en silencio, mirando a Carmen, como si buscara apoyo. Finalmente, él habló. Lo que pasó fue un error. Solo fue físico, Valentina. No significó nada para mí. Te amo a ti. Las palabras resonaron en mi cabeza, pero el eco de su traición aún retumbaba más fuerte. ¿Solo físico? ¿Eso lo hace menos doloroso? ¿Me estás diciendo que lo que tuviste con Carmen fue solo un capricho? Carmen, que había estado quieta, finalmente intervino. Valentina, yo no quise que fuera así. Hay cosas que no sabes. Cosas que han estado ocultas entre nosotras.
¿Qué cosas?, pregunté, sintiendo la rabia burbujear en mi interior. La traición había sido suficiente, y ahora, parecía que había más en juego. Yo estaba manipulando a Ramón, confesó Carmen, su voz temblorosa. Lo hice para vengarme de ti. No podía soportar ver la vida perfecta que tenías. Sabía de tu secreto familiar, y eso me consumía. Quería que sintieras el mismo dolor que yo. Mi mente se detuvo en seco. ¿De qué estás hablando? ¿Qué secreto? ¿Qué relación tiene eso con nuestra amistad? Ella se inclinó hacia adelante, su mirada intensa. Tu familia, hay cosas que nunca te contaron. Secretos que te han sido ocultados para protegerte. Yo lo sabía y, al mismo tiempo, estaba celosa. Tu vida parecía perfecta, Valentina, y yo no podía soportarlo. Sentí el mundo girar a mi alrededor, el aire se volvió pesado. ¿Qué secretos? Necesito que me lo digas ahora. Carmen inhaló profundamente, y por un momento, su valentía pareció desvanecerse. Tu padre, él no es quien crees. Hay historias de su pasado que te han sido ocultadas. Historias que me involucraban a mí y a mi familia. La revelación me golpeó como un puñetazo. ¿Qué quieres decir con eso? Tu padre tuvo una relación con mi madre antes de casarse contigo. Ellos compartieron un pasado que nunca debió haberse ocultado, dijo Carmen, su voz ahora llena de tristeza. Cuando supe de eso, sentí que mi vida no valía nada. Verte a ti con tu familia perfecta solo intensificó mis celos. Ramón se quedó en silencio, incapaz de defenderse o de interrumpir. La revelación de Carmen me había dejado en shock. La verdad que había buscado se convirtió en una tormenta, amenazando con destruir lo que quedaba de mi mundo. ¿Así que todo esto fue por celos? Por un secreto que ni siquiera sabía que existía, murmuré, sintiendo mis ojos arder. ¿Esa fue tu manera de vengarte de mí? No lo quise así, Valentina. Nunca quise lastimarte, pero la rabia me consumió, Carmen respondió, sus ojos llenos de lágrimas. La verdad es que también estaba dolida. Dolida por no tener la vida que tú tenías. En ese momento, comprendí que las relaciones humanas eran más complejas de lo que había imaginado. La traición, el amor, el dolor y la venganza estaban entrelazados de maneras que nunca podría haber previsto. Me sentía atrapada entre la decepción y la compasión, mientras una nueva verdad emergía de entre las sombras de mi vida. Necesito tiempo para procesar esto, dije, levantándome de la mesa. No sé si podré perdonar, pero necesito alejarme y reflexionar. Lo que pensaba que era lealtad se ha convertido en un laberinto de traiciones. Salí del café, sintiendo que el peso de la verdad se hacía más ligero, aunque el dolor de la traición seguía presente. Sabía que la vida que había conocido ya no existía, pero quizás, solo quizás, había un camino hacia adelante que aún no había explorado.